Mi querido Rafael Polán, qué gusto saludarte, @Rafael Polán. Ayer fue su cumpleaños, no de Polán, sino de Mozart. Pues no, ¿No? no aclares, Fer. Tú déjalos que manden, Ah, que mandemos así, que mandemos, que mandemos que- regalitos. como decía Juan Gabriel, miren, ya no me manden cosas, porque ya no sé qué hacer con tanto que tengo. Si es en efectivo, mejor, decía Juan Gabriel. Ay, qué adorado. A ver, platícanos de este personaje Tan impresionante. famoso, ¿no? Tan famoso Sí, sí, Mozart. sí, sí. Ahora, Mira, pregunta. a ver. ¿De veras eh, conoció a Beethoven? Ay, Fer, Uh-uh. no sabemos. Es que fíjate que sí hay una anécdota donde él dice que un jovencito se acercó y sabes, no hay pruebas de eso, pero a veces en la historia cuando alguien menciona ciertos episodios es por algo, ¿eh? Y hay un episodio en donde un jovencito, Beethoven, toca frente a Mozart y Mozart hace el comentario de que hay que seguir la carrera de ese joven que va a llegar lejos. Y bueno, resultó que era Beethoven, ¿no? Mira, Fer, es que ¿sabes qué pasa con Mozart? Eh, y con muchos personajes históricos. En mayor o en menor medida, Fer, no nos damos cuenta, pero a veces su nombre va a rebasar su propia obra. Y a veces no necesitas conocer la obra de alguien para conocer a alguien, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos quién escribió El Quijote, pero ¿cuántos han leído El Quijote? Todos hemos oído hablar de Rembrandt, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor no conocemos muy bien en dónde radica su grandeza, ¿no? Que fue el más destacado de todo el siglo de oro neerlandés, ¿no? Con Mozart nos pasa algo así. Con Mozart nos pasa algo así. Todo el mundo lo conoce, pero pocos conocen su vida, pocos conocen su obra. Y como bien dijiste, Fer, aprovechando que ayer fue su cumpleaños, Uh-huh. no voy a decir de quién para que el público crea lo que guste. Este, hoy es cuando, Fer. Hoy les voy a contar quién fue, qué hizo y por qué es famoso. Miren, él nace, como bien dijo Fer, un 27 de enero, el día de ayer, pero de 1756 en Salzburgo, en la actual Alemania. Y Mozart, desde los 3 años, sabemos que ya mostraba un talento excepcional. 3 años. Tuvo una hermana que era igual de virtuosa, una hermana mayor. Pero tuvo 6 hermanos, pero solo él y su hermana sobreviven a la niñez. El padre, que era músico y que había viajado por Europa, pues, tocando el violín, daba clases también, tenía un método ahí para tocar el violín, pues sabe desarrollar las habilidades de su hijo al grado de que lo van a criticar, Fer, por cómo trabajaba y cómo ponía a trabajar a sus hijos, ¿no? Sabemos que el papá los hacía tocar hasta 12 horas. Fer, estamos hablando de un niño de 3 años, Sí, ¿eh? sí. 12 horas. ¿Cómo no vas a ser un virtuoso, no? A los 3 años Mozart ya tocaba bien. De pronto van a buscar, a ver ahí en internet o en el dato del día, ¿sabías qué? Mozart a los 3 años ya tocaba el piano. Eso es medianamente falso. Lo que tocaba a los 3 años era el clavicordio. También va a tocar el piano, ¿eh? Pero el clavicordio es un instrumento parecido a un piano. eh, y en realidad lo tocaba porque era muy popular. Del siglo XV al XVIII el clavicordio va a ir siendo reemplazado poco a poco por el piano. Pero bueno, sabemos también que a los 4 o 5 años, Mozart, 4 o 5 años, fíjense, ya daba conciertos en los salones de Salzburgo y su hermana lo acompañaba. Y la gente no podía creer el virtuosismo de un niño de 5 años. Entonces, se cuentan muchas cosas sobre Mozart, ¿no? La anécdota de Beethoven, famosísima, la que contó Fer. Uh-huh. Se cuenta que le tapaban los ojos para ver si no estaba haciendo trampa o si había algo. A veces le ponían una tela cubriendo las teclas del clavicordio. En fin, se empieza a hablar mucho del talento de un niño. Y el papá se aprovecha de esto y lo lleva a viajar por Europa. Miren, a mí hay dos anécdotas de estos primeros años donde creo que describen muy bien lo que fue y va a ser Mozart. Fíjense, un día le toca dar un concierto en Nápoles, en el Conservatorio de la Pietà. Estaba tocando tan bien Fer que la gente estaba embelesada y lo único que veían eran las manos de Mozart. Uh-huh. Y notaron que tenía un anillo. Fer, era tan mágico lo que estaba tocando Mozart que empezaron a decir que estaba embrujado ese anillo. Bueno, al final el papá se lo tiene que quitar y ya sin el anillo, como que se rompe esa aura y la gente estaba fascinada. O sea, no hay otra explicación más que este niño es un talento, es un genio. Y ahí andaba paseando por Italia. A los 14 conoce al Papa. Él andaba paseando en la Capilla Sixtina, se detuvo a escuchar el coro. El coro estaba tocando, estaba cantando y había un músico que los acompañaba. Estaba tocando una pieza que sabemos que era de un compositor llamado Allegri. Y la partitura
la guardaba muy bien en el Vaticano, la Santa Sede, mejor dicho, para que nadie la copiara, pues eran muy celosos de esta pieza. Y Mozart estuvo ahí escuchándola, era una pieza de 15 minutos. 15 minutos, ¿eh? Mozart la memorizó y después escribió la partitura entera, con escucharla una vez. Era un virtuoso. A ver, ustedes escuchen una canción, ya no hablemos de una pieza de esta duración y de esta complejidad, una canción, la que sea, y apréndansela a la primera. Ese era el genio de Mozart. Y desde los 8 años, algunos dicen que a los 12, pero sabemos que empieza a escribir desde los 8 obras cada vez más complicadas, desde pequeñas sonatas, sus primeras sinfonías. Y bueno, va a escribir un poco impulsado por su papá, que de alguna manera Es va a que vivir a través de él. era lo que te iba a decir. No, no lo tomes a mal el tema de la comparación, pero haz Sí, de ¿sí? cuenta Luisito Rey y Luis Miguel. Ah, sí, Fernanda, eso te perdónenme. iba a decir. Perdón. Eso te iba a Digo, yo decir. sé que comparar a Mozart con el papá, ¿no? No. Pero sí es, o Sí, sea, es sí, un sí. hecho que aunque son padres tiranos, impulsan sí o sí el talento de sus hijos, como el de Tiger Woods. Idéntico, el papá de Sí. Tiger Woods, el papá de Luis Miguel, el papá de Mozart, tiranos. Pero, ¿qué tal lo sacan adelante? ¿Qué tal Pero los yo cuando hablo de este potencian? tema, pongo una imagen de la serie, del actor que hace al papá de Luis Miguel, porque se me hace un muy buen ejemplo, Fernanda. Se me hace el mejor ejemplo. Era un papá que no había tenido a lo mejor el talento no había tenido la misma suerte, o como tú dices, Fernanda, no había tenido a alguien que insistiera y le insistiera y le insistiera hasta que se diera. Entonces, sí, de alguna manera va a vivir a través de él, pero parece ser que sí fue feliz, ¿eh? Parece ser que sí tuvo una infancia feliz. Pero esto que menciona Fer también es bien importante porque durante su papá va a morir, Mozart también muere muy joven, pero de los 18, no, perdón, de los 8 a los 19 años, escribe 33 de sus 68 sinfonías. Muy joven, Fer, muy, muy joven. Pero él decía que de nada le servía triunfar en Austria si no se iba al epicentro de la música en esta Ándale. época, que era Italia. Entonces, ahí sabemos esto que les conté, que el domingo de Pascua de 1770 toca frente al Papa, que era Clemente XIV, y el Papa está encantado y se le empiezan a abrir las puertas de Italia. No fue fácil para Mozart triunfar. Acuérdense que de pronto a la distancia los vemos mucho más grandes de lo que se veían muchos personajes en sus tiempos. Y al principio decían que sus composiciones eran obras bárbaras, obras alemanas muy toscas. En Milán estrenó por esta época, a los 14 años, su ópera Mitrídates, Rey del Ponto. Entonces les digo, parece ser que dentro de lo que cabe tuvo una infancia feliz. Y va a volver a Salzburgo, trabaja para el arzobispo de su ciudad. Tenía 17 años, ¿eh? No se va muy bien con el arzobispo de su ciudad y se va a vivir a París, pero le va muy mal. A veces no le pagaban, lo dejaban esperando en el frío antes de tocar. La mamá se termina enfermando, no se quiere atender con médicos franceses y termina muriendo. Y esta es su peor época. Su papá, hay una carta muy emotiva de Mozart hacia su padre, y él casi, casi que le echa la culpa, ¿no? Por lo que le había pasado a su mamá. Muy, muy cruel, un hombre muy duro el papá. Y se va bien después de regresar a Salzburgo, pelearse otra vez con el patrón, ¿no? El que le estaba dando encargos, este clérigo. Pues él se va a Viena, seguía componiendo, empieza a dar clases de piano. Y fíjense, hace algo bien interesante. Él cobraba por mes en lugar de cobrar por clase, porque decía es que luego los alumnos me faltan. Si les cobras por mes, no, por alguna razón faltan menos, ¿no? Y en este entonces estaba ya casado, con una joven llamada Constanza Weber. Les voy a hablar, porque ya se nos acabó el tiempo, de la última obra de Mozart. Él menciona en una carta de 1783 que él se salía del escenario y aunque ya no estaba ahí, podía seguir escuchando por minutos al público aplaudiendo después del concierto. Por minutos. Y eso que todavía no había escrito cuando escribe esta carta, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro. Ujú. Así son todas, ¿no? Sus obras que al final lo van a encumbrar a una mayor fama, ¿no? Hay algo que desconcierta mucho a los expertos. Uno, que andaba pide y pide dinero en sus últimos años cuando ganaba muy bien. Y dos, que en 1791 había un misterioso hombre vestido de negro afuera de su casa y le va a encargar una obra
que él acepta sin mucho ánimo. Le encargan un requiem. Un requiem en latín es descanso. Es una misa de descanso en honor a los muertos. Pasa el tiempo y Mozart no ha escrito nada. Él de hecho ya se va a Praga porque lo mandan llamar. Y cuando está a punto de subirse al carruaje, ve al hombre este misterioso de negro y le pregunta, ¿y la misa de los muertos? Y Mozart se obsesiona con terminar la obra porque llega a la conclusión que el misterioso hombre es la muerte, que le está avisando que su tiempo se acabó y que esa misa que va a hacer, ese requiem, es para él. Y Fernanda se nos muere, de verdad se murió Mozart. Y su cuñada se acerca a tratar de escuchar sus últimas palabras, cada vez está más débil. Cuando puedan, busquen el requiem de Mozart. Cuando tengan un ratito, estén tranquilos, se ponen sus audífonos y disfruten el requiem de Mozart, porque esta es la obra que él piensa que la muerte le ha encargado. Y si se nos muere Fernanda, 35 años, el 5 de diciembre de 1791, con sus últimas fuerzas, tararea su requiem. Hoy sabemos, tristemente, porque la historia es muy buena, quién era el encapuchado, Fernanda. Sabemos que hay muchas teorías acerca de cómo se muere, no sabemos muy bien, pero el encapuchado era el encargado de un conde que se quería robar el requiem y hacerlo pasar por suyo para una misa de su esposa. Historia. Y el pobre pensó que era la muerte y sí se nos muere. Vean Amadeus, ¿eh? Es un trabajo bastante interesante sobre Mozart. Gracias, mi querido Polán, @RafaelPoulain en Twitter, aquí con sus hilos de Polán.